Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva. Estamos iniciando con este episodio que será el primero de este año 2024, dentro del contexto de la 10ª temporada ya que hemos venido publicando a lo largo ya de varios años, y de manera muy, muy especial estoy muy contento de recibir el día de hoy a Rebeca Gómez. Ella es directora de doblaje, entre muchas cosas más. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar para poder desmenuzar todo lo que ella hace, y estoy muy contento de recibirte. Gracias por el espacio, Rebeca, y creo que la audiencia va a disfrutar muchísimo porque es una parte de nuestra vida, el trabajo que ustedes hacen. De una u otra manera siempre hemos estado vinculados, aunque no lo vemos tan directamente, pero creo que más de uno va a disfrutar muchísimo todo lo que vamos a platicar. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Max, gracias por la invitación, de verdad, y qué bonito empezar el año de esta manera. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rebeca. Y bueno, brevemente voy a presentar una semblanza de Rebeca, de lo mucho que hace. En realidad hay mucha información también de ella disponible en varios medios digitales. Ella es directora de Voice Acting, es maestra en emprendimiento e innovación digital, es especialista ejecutante en voz desde hace 25 años para el mercado hispanoparlante como actriz y locutora. Como directora, integra la importancia y el adecuado uso de la voz en varios proyectos internacionalmente reconocidos, desde los originales hasta las nuevas tecnologías. Es directora de doblaje en cientos de proyectos para el mercado de habla hispana, en videojuegos, desde su creación hasta su localización. También ha participado en un podcast de investigación nominado a los iHeart Awards, La Nota Roja o The Red Note, y en cortometrajes de directores multipremiados como Miguel Anaya Borja, Eugenio Yaguno. También es voz de marcas internacionales como Verizon Wireless, Fibris o CleanBB, y ha trabajado también en películas y series. Es la voz recurrente de actrices como Reese Witherspoon, Selma Blair, Rebel Wilson, Leslie Mann. Participa también como facilitadora y tallerista sobre doblaje y voz en instituciones reconocidas para México, Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Es también creadora del Círculo Masterclass de Voz, en el que comparte este arte. Y bueno, con este preámbulo vamos a ir tratando de tocar lo más posible este tema que te platicaba antes de iniciar. Es un tema que a mí me llama mucho la atención. Había querido siempre poder compartir con la audiencia toda esta industria. No sé si le podemos llamar ya formalmente, Rebeca, una industria de doblaje ya tal cual. Claro, se puede llamar industria desde hace muchísimas décadas porque el hecho de estar constantemente trabajando con estos creadores de proyectos audiovisuales ya era una constante y obviamente había una forma de trabajo, había una estructura, se formó una industria. El doblaje es artístico, es parte del área del arte. Entonces, ahora la diferencia es que antes, pues, no sabían, nadie conocía, a menos que fueras actor, conocías que existía esta especialidad. Si no eras actor, ni te pasaba por la mente. Ahora ha cambiado porque se han abierto las redes sociales, tienen gran alcance y obviamente ahora preguntan, ¿y esto y qué? ¿Y por qué dice que hace esto? ¿Qué es lo que hace? Y después de, ¡ah! Eres tú, ¿no? Pero es nuestra voz la que escuchan. Por eso es importante que sean actores. Pero bueno, regresando un poquito, em, claro que es una industria. ¿Por qué? Porque hay estructura, hay formas. La gran diferencia es que antes, cuando comenzó esta industria, que creció de la mano con la industria del cine, porque tiene todo que ver. Yo digo que una persona que no conoce de cine y está tomando decisiones en el área de doblaje, en algún momento la va a regar y fuerte, porque le va a dar en la torre a la industria, justamente por eso, ¿no? Entonces, cuando comenzó de hecho en Sudamérica, Ajá. por la situación de los costos, ¿no? Pero al tener una mejor zona geográfica, México, junto al mayor productor de audiovisuales del mundo, que era Estados Unidos, o que sigue siendo, aún todavía, eh, y aparte que México tenía en el centro de México no estaba tan marcado el acento, además del nivel cultural que existía, que era mayor al de muchas partes de Sudamérica, en donde cambiabas el idioma y lo unificabas para que toda esta región hispanoamericana del continente americano estuviera integrada.
¿Qué sucede? Que antes los que mandaban el trabajo a los estudios de doblaje era el mismo creador. Walt Disney elegía el estudio, Walt Disney hablaba con los directores, Walt Disney aprobaba las cosas. Ahora existen otros modelos de negocio llamadas distribuidoras, que muchas veces hasta antes de crear el proyecto de forma audiovisual, antes de crear el original, en el idioma que sea inglés, francés, hindú, no importa, coreano, ya compraron la historia, invierten en ella para que se realice y ya le está distribuyéndose en distintas zonas, ¿no? Entonces, por eso requieren el doblaje al español para todo el mercado hispanohablante, el mercado en francés para toda la zona francófona y cosas de ese estilo, ¿no? Igual con los videojuegos, por ejemplo, los podcasts, en el caso de La Nota Roja, fue grabado en inglés y en español al mismo tiempo. 10 mujeres solamente está en español, pero es la zona comercial de Hispanoamérica es enorme, ¿no? Y es muy interesante, Rebeca. No dejo de pensar en lo que mencionabas acerca del antes y después del modelo de negocios, porque algo que me sorprendió mucho saber, a ver si no estoy equivocado en el dato, por ejemplo, el libro de la selva, Balú, fue, Ujú, según tengo entendido, la voz Tintán, de Balú fue hecha por Tintán, por Germán Valdés así Tintán. es, Entonces, porque eran actores de impresionante. cine. La gran diferencia entre ser un actor de escena y el actor de voz es que el actor de voz no requiere el resto de elementos de interpretación. Para comunicar no requieres ni el peinado, ni el Ajá. maquillaje, ni la corporalidad, ni la escenografía. Requieres una voz entrenada para justo mandar el mensaje. Y la mayoría de los actores de doblaje en ese entonces eran los actores que hacían radionovela. Antes un actor era de 360 grados. Estaba integrado y escuchar a un actor desde que lo escuchabas, hola, buenas tardes, decías, este es actor. ¿Por qué? Porque tenía una seguridad y una claridad en su voz muy, muy detallada, específica. Era muy claro, tenía personalidad. La voz es una personalidad. Ajá. Yo eso estoy realmente, soy muy ñoña, entonces estoy realmente creando un documento en donde se habla de que tiene la personalidad de la voz tiene una personalidad. Y ahora, más que antes igual teníamos el radio como principal medio de comunicación, no sé, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era el principal medio de comunicación, después vino el cine, después la televisión, ¿no? Tun, 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 se fue cambiando todo. Y ahora con las redes sociales, aunque la tecnología es muy alta, hay un gran nivel tecnológico, tienes que regresar a los básicos. Hay un back to the basics para ejecutarlo correctamente, porque puedes dar una imagen, pero tu voz no checa con tu imagen. Así te lo pongo, en proyectos originales que llegan a todo el mundo, hay actores de escena que, claro, dan la pinta, pero su voz no tiene nada que ver, o cambian el texto porque no entienden lo que dicen, porque nos hemos quedado en la parte plástica que te da el acercamiento, la practicidad que te da la tecnología. Es claro, es una imagen, sí, pero si la imagen no va acompañada de esa fuerza psicológica que te transmite la voz manda subtextos. No necesitas el resto para tener una gran herramienta. Un vendedor, si no sabe utilizar correctamente la voz y adaptarla a la persona con la que está vendiendo, con la que está dialogando, no haces empatía y se Ujú. rompe tu venta. Así de fácil. Entonces, es muy importante, y antes todo eso lo tenían los actores. Ahora se ha ido especializando y van careciendo de una u otra cosa. Y creo que por eso también, Rebeca, si no estoy equivocado, somos casi contemporáneos y nos tocó Seguramente. vivir una época muy hermosa. Bueno, mi infancia en los ochentas estuvo plagada de productos de entretenimiento que tenían esta esencia, realmente Así productos que es. nos hacían meter en la emoción del personaje, llorar con algunas caricaturas. Yo recuerdo a la Dulce Niña Candy, recuerdo uno que se llamaba La Princesa de los Mil Años, bueno, Dragon Ball ni se Dragon diga, Ball. Bueno, eh, deja Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Caballeros del Zodiaco, había toda Mazinger esta, Z, sí, exacto, Thundercats, ¿no? sí, sí, era todo un conjunto de productos que nos llegaban a nosotros en esta infancia y que tenían prácticamente esta esencia que tú ya mencionas. Y es un contexto en el que precisamente ya mencionabas, tal vez nunca conocimos, mucho tiempo después llegamos a saber quién hacía la voz, quién Claro.
nos volvimos a reenamorar de esa época. Y a ti te toca también vivir todo este tiempo, y si no mal recuerdo, tu familia propiamente no tiene un background así relacionado con Nada, son esta industria, científicos. son prácticamente dedicados a la investigación, a la Son ciencia. médicos especializados, mi papá es doctor en economía y doctor Ajá, en educación, mi hermano es ingeniero cibernético, mi mamá es la que medio tenía algo que ver, pero es maestra en educación física, pero siempre le gustó la voz y cantar y demás, entonces era parte de ir a las peñas, y yo desde niña escuché personas muy importantes. Mi infancia fue muy dirigida a la voz. En ese entonces, no sé si te acuerdas, teníamos un programa de radio llamado Radio Infantil. ujú, Todo una frecuencia radiofónica en donde todo el día era dedicado a los niños. Teníamos muchas actividades de niños, teníamos los audiolibros, ajá, bueno, los audiocuentos en disco, en LPs. Entonces, era maravilloso, porque todo era a través del oído y tu imaginación trabajaba muchísimo. Tu imaginación era todo. Entonces, el vivir eso nos da otra perspectiva que por la misma tecnología los chavos de ahora no conocen, ya lo tienen hecho. La mayoría de los chavos egresados como ingeniería en audio, licenciatura en audio, comunicación audiovisual y bla, 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 muchas cosas que existen ahora, lo que cambian es la tecnología en las pautas, mas no te crean la historia. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a utilizar esa esa imaginación que creó todo de lo que tocamos ahora. Creó este vaso que mantiene algo calientito o frío, creó este micrófono que tiene ciertas características y cierta practicidad a partir del diseño. Estas plataformas con las que nos estamos comunicando, audio y video, ¿quién lo iba a imaginar? O sea, lo veíamos en caricaturas como en Los Supersónicos, ajá. pero el tenerlo en una caricatura como Los Supersónicos, decía que alguien ya lo tenía en la cabeza y alguien más buscó hacerlo. Entonces, yo crecí con esa base científica, Ujú, pero la parte creativa y emocional que yo necesitaba, porque, pues sí, académicamente fui educada para tener ciertos resultados, ¿no? ujú, Académicamente, intelectualmente, pedagógicamente, ¿no? Tener tu punto de vista, desarrollar tus ideas, porque así era la educación antes. Antes no era de cuál es la respuesta correcta, A, B o C, o uno, 2, 3, no. Antes era desarrolla el tema, ¿no? Y eso me tocó. Entonces, aunque no tomaran, aunque estuvieras equivocado, tenías la oportunidad de dar tu punto de vista, ¿no? Y eso daba pie a, pues no estás tan equivo tiene lógica tu idea tiene lógica, tu propuesta tiene lógica, pero ¿por qué nadie lo había visto así? Entonces había otra manera de comunicarse, ¿no? Ahora han cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque ya está creado, ya está hecho y todo es práctico. La tecnología ahora es de esto, ajá, para los usuarios. Pero para quien sabe crear desde cero, y eso creo que me ha ayudado mucho en lo que hago, el crear este tipo de podcast, los videojuegos. Es distinto al doblaje, en el doblaje ya está todo terminado, y entonces nosotros ya tenemos toda la herramienta para solamente prestar nuestra voz. El análisis de personaje, de texto, de situación, de escena, ya está puesto. En el videojuego no, porque al mismo tiempo que tú estás grabando la voz para la localización, el doblaje también es localización, ahorita medio dejo en claro eso, em, no hay ningún al mismo tiempo están haciendo los gráficos, y no estamos grabando como el proceso es tan rápido, no grabamos por escenas, sino grabamos por condiciones, distintas pero muy adecuadas, bueno, condiciones óptimas para obtener en tiempo y en forma el resultado, aunque el fondo ujú. se altere un poco. ¿Por qué? Porque no conocemos ni la historia, ni la escena, ni la situación. Frase por frase están ordenadas en tono, en volumen, en intención, en tipo de, en tratamiento de audio que se le va a dar, en el micrófono que se va a utilizar, muchas cosas técnicas, ¿sabes? Pero nunca vemos siquiera una imagen.
Si acaso de los principales que te mandan en 2D en una hojita, obviamente, que vas a ver, o en la pantalla, es esto, y algo, una semblanza básica, pero que a veces ni siquiera, ¿por qué? Porque los que están involucrados son ingenieros, no son ni el escritor, ni no es el creador del personaje, no es el creador de la historia ni de los personajes. Entonces, muchas veces te mandan una descripción de lo que va a suceder en la historia, o de la historia, pero no te hablan del personaje, no te hablan de su psicología, no hablan de la psicología del personaje, no hablan de la vida del personaje, no hablan. Entonces, y terminas igual de vacío, necesitas tener un oído. Si en el doblaje necesitas la voz, bueno, el oído, el ojo para percibir las cosas, analizarlas en el cerebro, entender la situación y compartirlo solo con la voz en un nuevo idioma, aquí solamente tienes el oído para hacer todo ese tipo de análisis. Y si no tienes imaginación, no Ujú. entiendes de dónde viene eso, no entiendes el subtexto que se está utilizando en cada emisión de voz en otro idioma, porque la fonética de cada idioma, por ejemplo, acabamos de recibir un taller, para doblar proyectos en coreano al español, y hay frases o formas que dicen: "¡Yay!", ¿no? Pero nosotros decíamos: "¡Yay!", así de: "¡Ay, qué emoción!", ¿no? No, para ellos es algo totalmente distinto, su "¡Yay!" es de: "¿En serio?". Cambia completamente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, el doblaje, por ejemplo, no solamente es hablar sincrónicamente. Técnicamente, van a decir: "Es que estás hablando de forma sincrónica". Claro, pero no es hablarlo, es interpretarlo, y a la hora de interpretarlo, no solamente cambias el idioma, ni te tienes que apegar a la emoción original, pero al mismo tiempo lo tienes que adaptar a la cultura. La cultura latina, la cultura hispanoamericana es distinta a la hispana. Hay muchas coincidencias, pero hay detalles que tienen que cambiar. Pero como lo estoy cambiando ahora a un español que va a estar en todo el mercado hispano, no importa si es de España y no importa si es de Argentina o de México, que son 3 formas de ver el mundo totalmente distintos, aunque se hable el mismo idioma, son códigos, son conductas y son costumbres distintas. Son culturas que empatan en muchas cosas, pero que tienen grandes diferencias, ¿no? El reto de cambiarlo a español es que al cambiar un producto que actualmente, desde que se crea, está hecho para abarcar todo el mundo, y la historia, los nombres y demás están hechos desde el origen para que en todos lados sean aceptados, pues que se mantenga la historia y no faltes a ningún momento, que este código de comunicación se unifique y en todos lados lo entiendan e impacte emocionalmente, como en el origen. Y toda esta sensibilidad, Rebeca, también creo que, te fue llevando tu propia formación académica desde muy joven. Tuviste un buen desempeño académico, deportivo incluso, Ay, sí. participaste en muchas actividades, artísticas, teatro, danza, oratoria, canto, musicales. Tuviste la oportunidad, gracias a este esfuerzo y a esta pasión que has tenido por estos temas artísticos, de estar también ya en escenarios importantes, en Ciudad de Sí. México, Teatro de los Insurgentes, Ferrocarrilero. Y sin embargo, tu carrera profesional, ya en tus estudios profesionales, fue orientada hacia la administración industrial. ¿Sentiste que en algún momento se perdió? Creo que esta misma carrera te llevó después al camino, pero ¿sentiste Eh, en algún momento que no estabas en el lugar adecuado? claro, claro, yo dije: "¿Para qué estoy estudiando esto?". De entrada, bueno, yo tenía que terminar una carrera. Comunicaciones, que era mi primera idea. Primero era actuación, ¿no? Pero el clásico de: "¿Y de qué vas a vivir?", ¿no? Y tenían razón. Yo ya actuaba desde niña, mi formación académica era una cosa, pero las extracurriculares eran artísticas y deportivas. Y entonces, como iba bien en la escuela, yo tenía derecho a elegir lo que se me pegara mi regalada gana, de este otro lado. Y así fue. Pero había mucha disciplina, obviamente, ¿no? Era cumplir. Era: "¿Te gusta esto? Vamos a intentarlo. Cuando termines ese curso, pues vamos a ver si quieres continuarlo o te quedaste nada más con esa instrucción y es parte de tu desarrollo". Siempre me gustó, siempre estuve ahí metida, siempre todo era mi hermano y yo éramos el demonio de Tasmania, nada más que
El demonio de Tasmania hombre era mi hermano, el demonio de Tasmania mujer era yo. O sea, éramos hiperactivos. Y era la manera de tenernos tranquilos en casa. Entonces, cuando estoy estudiando administración industrial, aparte fue por situaciones de vida muy complejas. Mi papá trabajaba en ese entonces en el gobierno y asesinan al candidato de la cual mi Claro. papá formaba parte en su campaña. Y entonces de repente es de, a ver, momento, sucede esto y es de, ya me quedé sin escuela, literal, me quedé sin escuela, ¿no? Yo ya había dejado pasar el examen de la UNAM, lo pasé, me había quedado en CU, yo feliz de la vida, pero pues me iba a ir a otra escuela en donde yo decía, justo aquí porque voy a tener este desarrollo, pero pues ya no había cómo pagarla. Y no había becas en el primer semestre. Y al año siguiente mi hermano ya también entraba a la carrera, entonces iba a ser un caos ahí. Entonces, decidí meterme a la escuela que yo conocía. Mi papá, desde que yo era niña, también le encantaba dar clases. Desde que yo nací, él ya daba clases ahí. Y entonces dije, pues viene el examen del poli, ¿qué escuela conozco? Aunque yo vivía a unas cuadras, literal, ahí cerca de Zacatenco. Ah, no, vete a Upixa porque es la que conoces, ¿no? Era donde yo me sentía segura. ¿Y qué hay en Upixa? Híjole, administración industrial, ingeniería industrial, sí, ingeniería informática, ingeniería en transportes. Y yo así de, ¿y eso qué es, no? Pues total, hice el examen a la semana siguiente de que mataron a ese señor, porque era la opción que tenía. No tenías que registrarte antes, sino que ese mismo día llegabas, te registrabas y hacías el examen, y apliqué. Y entonces ahí fue donde decidí, ¿qué voy a estudiar? Pues administración, que es lo único que me suena, ¿no? Y ahí lo metí. Pero lo hacía para no estar de inútil, porque yo no sé estar sin hacer nada. Entonces, me empecé a dar cuenta que la administración te ayuda mucho en tu vida y en todo, y aparte era interdisciplinaria. Entonces, llevaba yo tanto las matemáticas de ingeniería, como la parte administrativa un poco más profunda, pero no nada más contabilidad y demás, sino leyes, por ejemplo. Entonces, empecé a entender muchas cosas, y dentro de este enojo de no estoy estudiando lo que quiero, pues empecé a meterme más en otras áreas, como la artística, que era la que me llenaba y le daba tranquilidad a mi alma, porque aquí la intelectual, qué padre, pero ¿y todo lo demás qué, no? Y ahí fue donde me metí más a lo artístico, regresé a hacer teatro, empecé a hacer mucho teatro musical, que era lo que me llenaba más, em, y tomé un curso, pero por producción radiofónica. Y el curso hablaba todo de voz, pero estaba creado por actores de doblaje, que eran Luis Alfonso Mendoza y don Esteban Sillar. Entonces, yo entro a ese curso y me enamoro, porque ahí mejor dicho, entendí mucho tiempo después que me anclé, tuvo ese gancho ese curso conmigo, y fui invitada por mi mamá a ese curso. Ese curso tuvo un gancho conmigo por el audio. Porque yo crecí con el audio. Yo crecí poniendo los discos de Disney, los discos de otros países. Mi historia favorita no es ninguna de Disney, ¿no? De los que poníamos en LPs. Mi historia favorita es El Gallo Quirico, que es España, ¿no? Porque en ese entonces había mucha información que llegaba de desarrollo de proyectos infantiles para niños, y el más fuerte era España, por ejemplo. España y México eran los más fuertes. Entonces, ese mercado es el que teníamos, y España era mucho de oído. Y así y que después llegó a Cuba, y después llegó a México, y así fue como se desarrolló tanto mi habilidad, por el oído, mi habilidad artística con el oído. Cuando llegó este proyecto, sobre todo conozco a don Esteban Siller, y él me dice: "¿Usted es actriz?". No, señor, yo estoy estudiando administración industrial. No, 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 no. Usted es actriz. Usted ha actuado en teatros, en escenarios, cosas así. Ah, sí. ¿Dónde ha estado? No, pues en la Nezahualcóyotl, en el Ferrocarrilero, en el Insurgentes, ya, no, ya ve. Pues sí, pero como no era un taller, era un taller de verano, un taller de 6 meses, o tuve la fortuna de crecer escuchando a un Oscar Chávez, a una Guadalupe Ajá, Pineda, el Festival OTI. claro. Bueno, yo era la que estaba ahí sentada comiendo palomitas viéndolo, ¿no? Me encantaba. A Jesús Monarres, cuando lo conocí, le dije: "No sabes lo que tu canción",
de Loti, o sea, me marcó. Y creo que mucho de lo que dice eso es algo que a mí me marcó y me ayudó a tomar decisiones, em, que finalmente cuando creces, siempre estás rodeado de la familia. Y cuando viene una situación como esta que me sucedió, de que, okey, estoy estudiando esto, pues sí me gusta, pero esta otra que estoy estudiando, que es un curso que no tiene nada que ver con la parte académica, pues, con lo que estoy estudiando de forma académica, me llena. Y entonces, yo me titulé a los 21 años. Con todo esto que aprendí y que don Esteban Siller, a pesar de haberme dado la materia de radionovela, ni siquiera de doblaje, me involucró tanto. Mi examen de radionovela fue un monólogo. O sea, a ese grado me exigía, ¿no? Nos hizo un monólogo, este, para el examen de radionovela. ¿Y por qué monólogo? Porque ustedes pueden. O sea, pero es radionovela. Y si pueden hacer un monólogo, pueden hacer radionovela con la mano en la cintura. Claro, por la exigencia que él tenía con nosotros, ¿no? Y pero, pues, no en todos los exámenes hacía eso, con nosotros es que hizo eso, pero porque se dio cuenta de ciertas cosas. Y entonces él mismo me involucró en doblaje, me dio una lista al final y me dijo: "A ver si es cierto". Y entonces, como yo seguía estudiando, en la mañana iba a estudiar y en la tarde me iba a reportar, iba a ver cómo funcionaba esta industria. Y caí en un estudio, que ahora todo ha cambiado, Ujú. pero en ese momento los dueños llevaban el estudio. Y como que el dueño me vio, dijo: "¿Y esta qué hace aquí?". Como que yo no checaba con el resto de personas, ¿no? Y me mandó llamar a su oficina, ¿y usted qué hace aquí? No, señor, vengo a conocer, me vengo a reportar, no sé qué, no sé qué. Usted no parece como los demás, así me lo dijo. Usted no parece como los demás. Yo, pues, ¿cómo me tengo que ver o qué, no? Pero claro, los demás se conocían, tenían años, décadas trabajando juntos, se conocían. Y entonces, de hecho, puso muchos lineamientos puso una silla en cada estudio, en cada cabina, pues, e para que yo llegara y no me sentara ni en el sillón con el director ni nada, sino al contrario, se siente usted en esa silla. Y decía: "Pues gracias", también estaba su hermana en el área de producción y también era como que: "¿Y cómo va? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro?". Y entonces me dieron la oportunidad que con exigencia, con la disciplina que yo ya conocía, con la que me había criado y que había visto en todas las personas que habían sido mis maestros, esa misma me llevaron a conocer esta industria del doblaje y ver y aprender de los grandes. Si bien no conocía personas, no sé, como Álvaro Tarcisio, como a Julio Lucena, o sea, no los conocí porque, es más, algunos ya habían fallecido cuando yo entré. Yo entré en el finales del 96, por ahí de noviembre, diciembre del 96 me empecé a reportar. Em, sí conocí personas maravillosas, como un Carlos Magaña, como un Mainardo Zavala, como una Lisa Willert, la misma madrina que sigue con nosotros, pero en ese entonces era su apogeo, este, no sé, tantas y tantas personas que se me van a ir los nombres, pero que los vi trabajar, los vi dirigir, aprendí de ellos, estuve con ellos y vi trabajar a gente maravillosa. Aprendí mucho también de Pepe Labat, no nada más en doblaje, sino en locución comercial, en la vida personal, en la vida diaria también me dejó muchas enseñanzas. Elisa Willert, em, al mismo tiempo que por ellos mismos me tocó estar involucrada y conocer y estar, trabajando con un, Julio Alemán, con una, Angélica María, ¿por qué? Porque como yo traía esa disciplina, pues era de: "Necesito esto, lo otro, pum, pum". Entonces era, si no lo tenía en el momento, veía cómo funcionaba y lo intentaba hacer. Y como siempre fui de retos, por lo mismo, por cómo fui educada, entendí cuando llegué de este lado, entendí que había muchas personas a los que muchos les tenían miedo por exigentes, pero yo, con lo terca que soy, iba y me metía a aprender de ellos, justamente porque si aprendía de ellos y me hacía parte de su equipo de trabajo, todo lo demás era pan comido. Y era justo donde ya empezaba a ver estas escuelas de doblaje, como te digo,
Estaba la de Tena, estaba, alguna otra. Creo no sé si ya estaba la de Love Santini, la verdad no sé, pero quienes habíamos estado con don Esteban Siller, traíamos algo distinto, ¿no? Y yo digo que es lo que nos compartía él de la disciplina, el respeto de lo que hacíamos y demostrar nuestro talento, ¿no? Ya empezaba a ver esta parte, no totalmente, pero sí empezaba a ver esta parte de exponerlo ante el público, y entonces, había mucho empezaba a haber fans, Ujú. ¿no? Yo no era fan. Y esa gran diferencia hizo que me permitieran estar y aprender. Ellos seguían siendo igual de exigentes, igual de difíciles, de complicados, de pero aprendí de ellos y entonces sí crecí rápidamente en lo profesional como actriz, pero al mismo tiempo, em, aprendí de lo bien hecho, aprendí de lo bordado, ¿no? Y es lo que mantengo a la fecha. Y cuando llegó terminé administración industrial y todo, me acuerdo que terminé de grabar la película de Selena, nos dirigió la señora Magdalena Leonel de Cervantes. Terminé mi llamado, me fui al baño, me cambié, llevaba yo una cola de caballo, me maquillé, me cambié de ropa, me puse un postizo y me fui a mi examen de titulación. Y así fue, pero la diferencia es que, claro, estaba haciendo yo todo lo académico y en la tarde hacía toda esta otra parte que era lo artístico que me equilibraba todo lo emocional para integrarlo ya como ser humano. Y al paso del tiempo fue cuando se involucró la parte de administración industrial, entendí cómo hacía clic. Cuando en la parte de industria, a la fecha, creo que mi gran diferencial es que yo optimizo todos esos, recursos y le entrego las cosas con buena calidad artística dentro del tiempo de producción, dentro del un optimizo cañón el presupuesto, y entonces quedó bien con el estudio, con el distribuidor y en la parte artística mantengo la calidad con la que se creó originalmente, y mis compañeros, pues, obviamente no se sienten desplazados ni agredidos a la hora de su interpretación, porque puedo hablar su idioma y puedo hablar este. Y toda esta, este conocimiento que tuviste de la industria, aún previo ya a tomar una decisión de formar parte activa y empezar a tanto a colaborar, en algún momento, te vas involucrando en varios aspectos, no nada más la parte técnica. Estos maestros que tuviste maravillosos también te van dejando esta esencia de no perder, pues, esa parte emocional del trabajo de doblaje. Y hay una nota que estaba precisamente hablando de los fans en un wiki de fans, que habla sobre ti, Rebeca, que tiene mucha información muy amplia, porque son ¿En muchísimos serio? personajes. Es Luego me la cierto, tienes que sí, pasar, te la voy a porque compartir después. Viene una lista enorme de todos los personajes, primeramente que tuviste la oportunidad de ir haciendo estas colaboraciones, pero hay de todo. Hay ahora a la distancia, hay personajes que ya ubicamos. Mi esposa es fan de Legalmente Rubia, le gustan mucho las dos películas. Ay, ¿pero por Y, qué? y bueno, en este contexto, a veces uno se imagina o puede tener la visión un poco sesgada en la actualidad, que creemos que alguien nos dice: tienes una bonita voz, tienes una voz agradable, ya, me voy a presentar, voy a hablar y ya soy un actor de doblaje, ya puedo pertenecer a esta industria. En realidad hay mucho trabajo previo y escuchaba en tu canal de YouTube, en algunos clips que tienes ahí breves, que en ocasiones el llegar a posicionarse ya con un personaje que en ocasiones puede proyectar a la fama a un actor de doblaje, pasa por diferentes etapas. En ocasiones, incluso los primeros papeles para quienes aspiren a adentrarse a este mundo del doblaje son papeles muy pequeños, es decir, son frases. En este wiki Claro, se mencionaba que tus primeras palabras como actriz de doblaje fueron: sí, señor, muchas gracias, estoy bien. Y listo. así es. No, y yo creo que fue grande mi participación en ese momento. No llegó una actriz, yo estaba reportándome y vi cómo trabajaron, pero faltó una actriz que única y exclusivamente tenía que decir esa frase, pero antes había mucho menos empresas y y bueno,
pues estabas en una empresa con varias salas y si una sala se atrasaba, ya atrasabas a todos, ¿no? Ya atrasabas el resto de los llamados. Total, esta actriz no llegó a esta otra empresa, pero con ella se cerraba ya la producción de ese capítulo. Y entonces volteó, y era Jorge Santos el director, volteó le dice el ingeniero: "No, señores, que nada, nos falta esto". "¿Cómo? ¿Cuántos loops son?". "1". "Ah, caray, a ver". Y entonces me volteé a ver dice: "Pónmelo". Puso la escena, okey, y me volteé a ver y me dice: "¿Usted cómo se llama?". Y ya le empiezas a decir, ¿no?, tu información, y con dónde estudió, y por qué está aquí, bla, 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 bla. Pero a la hora de que el director te pregunta eso, es porque está escuchando tu timbre, tu seguridad, cómo hablas, tu color, tu tono, la dicción y la fuerza con la seguridad con la que puedes ejecutar. Voz. Por eso les digo que la voz no solamente dice palabras, dice todo el subtexto, dice toda la basura o todo el jardín de colorcitos que tienes dentro de tu cabeza, ¿no? Y entonces me dijo: "A ver, vamos a hacerle una prueba de voz". Claro, la prueba de voz era con esa frase que faltaba. Y era una serie policíaca, creo que era el primer capítulo de esa serie policíaca. Bueno, era de los primeros capítulos y entraba un nuevo personaje, que era ese. Era una novata, y entonces, igual con la novatez que yo también con la que había llegado, fueron a capturar a un criminal que estaba apostado en un departamento. Y entonces no lo podían hacer salir y pusieron como bueno, estaban toda la bola de policías para agarrarlo, para capturarlo, porque estaba armado, y en eso explota desde adentro, explota una granada y salen todos volando, ¿no? Y entonces era una de esas que volaba, y el estelar, que me acuerdo que era René García, porque lo vi trabajar, ¿Ya? eh, iba por mí y me levantaba y me decía: "¿Estás bien?". Yo: "Sí, señor, gracias, estoy bien". Esa fue mi gran interpretación. Entonces, me pusieron el ensayo y el señor Jorge Santos, ¿quiere otra pasada? No, señor, está bien. Okey, se escucha, okey, no así como que, mira esta tan segurita, ¿no? Pero yo me sentía segura. Me concentré, me temblaban las patas, obviamente, del nervio, de todo. Era la primera vez que yo lo iba a hacer en una cabina profesional, porque lo que nos tenían era una vil pantalla con un micrófono. No existían los micrófonos USB, imagínate. Ah, Con una interfaz y una conexión directa. Y eso es en lo que practicábamos, ¿no? Y santo remedio. Y y entonces, pues, me temblaban las patas, pero a la hora de ejecutar, claro, yo sabía que tenía que estar mega concentrada. Todo lo que me dio el teatro, todas las presentaciones que hice cantando, bailando, en el deporte, en ta, 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 todo eso me dio la capacidad de que cuando estoy en una situación difícil, me empodero. Es de, sí está pasando esto, sí está pasando lo otro, muero de ganas de llorar, muero de ganas de gritar, pero aquí no es el lugar. Entonces, ¡ah!, enfoco mis nervios a lo que tengo que hacer para hacerlo bien, concentrarme en eso y salir de ahí todo muy bonito, muy bien, así todo, ya afuera ya te deshaces, ¿no? Lloras, berreas, pataleas o lo que sea que sientas, ¿no? Pero eso me ayudó mucho y entonces mi prueba quedó perfecta. Una toma y queda. Y a partir de ahí, don Jorge Santos me hizo parte de su equipo de grabación. Y claro, empiezas haciendo ambientes, que son ambientes, lo que en cine llamamos como extras, que no se entiende lo que dicen, que nada los ves pasar o que están en la bola, en el montón ahí, sí, gritando, haciendo, diciendo, o en la fiesta, ¿qué onda? Ya llegaste, no sé qué, pero es pura improvisación. Y si no tienes la capacidad de improvisar como cualquier actor, no vas a poder hacer ambientes. Fíjate que hace poquito, y eso es algo súper lamentable que está sucediendo, antes empezabas haciendo ambientes y dentro de los ambientes haces los personajes que hablan poquito, como el, ajá. sí, señor, hola, ¿cómo estás? El clásico que decimos árbol 2, gato 3, o sea, ¿no? Que ni nombre tienen. O igual tienen nombre, pero dicen, Harvey, y el estelar voltea, Harvey, y Harvey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es todo lo que dice Harvey. Pero entonces ya tiene nombre. No porque tenga nombre significa que es importante, ¿no? Todos son importantes, pero todos tienen la misma responsabilidad, el estelar y el que hace el ambiente, porque si no suena, hay una premisa en cine que si no tienes por qué decirlo, no lo digas.
Entonces, todo lo que suena es importante, si no, no estaría. Entonces, la misma importancia y la misma responsabilidad está, pero no significa que vayas a ser el estelar, Claro. ¿no? Empiezas por, claro, hacer esos ambientes, después esos personajes chiquitos, y cuando ven que tienes capacidad de no sonar igual, que no es que cambies tu voz, sino que te metas en la psicología del personaje, en la energía del personaje, y automáticamente cambian los tonos de tu voz. Así te lo pongo, un personaje Legalmente Rubia, tú lo acabas de mencionar. ¡Ay, claro! Legalmente Rubia habla así todo el tiempo, ¿por qué? Porque es súper fresa, porque le enca todo está súper arreglado y entonces no tiene nada que hacer. Pero cuando hablas como Mandy, que es una niña Ajá. chiquita, como de 7, 10 años, 10 años creo, súper amargada, súper picky, súper, entonces tu energía cambia totalmente. Aunque es una niña, tienes que irte a la amargura, al a ser seca, eh a ver las cosas frías, sin emoción, sin energía, sin ver lo bonito, y solito va cambiando la voz. Y entonces Mandy habla así todo el tiempo, no le importa nada. Ay, cállate, idiota. O sea, no le importa, pero es el cambio psicológico, la psicología de tu personaje te va diciendo en dónde está centrada tu energía. Y en donde esté centrada tu energía, sale la voz de manera completamente distinta. Y con Entonces, no es es que finjas la voz, es que actúes. y con esta antesala, Rebeca, y en estas demostraciones que nos hiciste, que son 2 polos opuestos, es común que ya una vez, vas tomando un poco de experiencia, te hacen llamados cada vez a personajes importantes, incluso a personajes centrales en una historia, en una novela, Ujú. en una película. Es común que en la industria de repente también te puedan llamar, a pesar de que tú ya tengas una identificación plena en la industria con personajes, incluso que han sido principales, de repente tengas que volver a bajar a hacer personajes secundarios. Es que no Te vuelves a vas moviendo bajar. en todo eso. Tú decides. Antes, te lo juro, yo los primeros, las primeras películas que hice, de repente yo tenía a un Jorge Roy junto, tenía a Pedro de Aguillón junto, tenía a Silvia Garcel junto, y eran directores, y yo era la nueva, pero era aprender de ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo es el mismo. Ahora dicen: "No, yo ya no hago ambientes. No, no, yo a partir de 40 loops en adelante", o sea, yo no, y es así de, pues qué pena, quédate sin chamba, mano, porque no hay personaje para ti. Y aparte, que seas actor, ¿por qué? Porque no es tu voz, es la del personaje. Claro, usas tu voz en español, pero tu capacidad de interpretación en la energía de ese personaje, ¿no? Por eso cambia la voz como lo acabamos de hacer, porque te metes a la energía, a la psicología y la energía del personaje. No va a sonar igual. Ahora que hay mucha gente nueva y te digo, la industria ha cambiado mucho y porque les cobren menos ponen a alguien y ahora dirigen doblaje diciendo dirigiendo sincronía, para empezar, nada más, cuando se involucran muchas cosas. Pero alguien me dijo: "No, es que vi este personaje y quiero", porque así te hablan, "quiero, vi este personaje y quiero que, entonces, uses tu tono como Mandy", y escucho al personaje y dije: "No tiene nada que ver con Mandy, nada". Simplemente era un personaje que hablaba así todo el tiempo, engolado, sin problemas. Claro, había frases en donde volteaba de: "Cállate, idiota". Pero es la actitud, pero no se escuchaba como Mandy. Tenía frases con la energía de Mandy, mas no era la interpretación de Mandy. Entonces, ahí fue donde dije y era ta fue tan lindo el chavo. Después que entendí que lo habían aventado al ruedo, así como: "Ay, tú estudiaste en el CEA, vente, ponte a dirigir tal cosa". Ya tuvimos una comunicación más cercana y me atreví a preguntarle: "Oye, ¿te puedo dar un par de comentarios sobre?". Le digo: "Sí me gustó tu dirección en estos aspectos, pero hay estas cositas que es basura, que no le sirven al actor, ta, 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 ta". Bueno, me pidió un taller de un curso de dirección, que no se lo he dado porque no he tenido tiempo, pero con mucho gusto lo haría. Pero, pero le digo: "Claro, es que tú llegaste sin saber qué era". Dice: "Sí, no". Dice: "No entendí, me pusieron a dirigir primero doblaje y entendí que era sincronía, y después me pusieron videojuegos y también me costó trabajo entender porque no tenía imagen". Claro.
porque la voz es una industria hermosa, pero es enorme, enorme. Y creen que porque ya sabemos hablar o sabemos leer, ya lo tenemos correctamente armado. Y no es así. Necesitamos muchísimas más herramientas para saber dar lo que nos piden con las condiciones y los requerimientos que necesitamos y que nos están dando en ese momento. El objetivo de cada especialidad es distinto. Y si funcionas en una, no significa que funciones en la otra, aunque sea solamente la voz. Y has tenido la fortuna, quiero verlo de esta manera, Rebeca, porque hablábamos un poquito de la etapa en que a ambos nos correspondió la infancia, ser admiradores del trabajo, aún sin conocer a las personas, irte enrolando en muchos aspectos técnicos en el tema del doblaje y todas estas variantes que nos has comentado. eh, Fuiste viendo prácticamente, creo que eres una persona que conoce muy bien esta historia de la industria del doblaje en México, porque la has vivido tal vez primero como consumidora de la infancia, después ya involucrada en estos temas, y llega un momento también en que te toca a ti dirigir. Obviamente hubo un trabajo de muchas pruebas, de muchos productos Claro. entregados. eh, Llegas a este punto de dirección y te das cuenta entonces que sí ha habido un cambio radical en la industria como tal, o sea, en lo que nosotros Claro. vivimos de niños, lo que veíamos nada más como consumidores, pero lo que se mueve al interior. He escuchado en algunos otros actores de doblaje que en ocasiones, bueno, la rapidez de la industria exige, Sí. pues como una empresa privada, reducir costos al máximo, tal vez sacrificando calidad, Y el e tiempo de sala incluso, en un estudio es muy alto. sí, e incluso también alguien comentaba acerca de estas modas de también personas reconocidas en el medio de la actuación, inmediatamente quieren, los hacen doblar una voz en una película, pero en Ujú. realidad siguen siendo ellos mismos, es decir, como son populares en lo que hacen en un medio digital o en sus programas de televisión, pues nada más traslapan, pues es el mismo, ¿no? Es la misma voz, lo mismo que hacen en sus escenarios, lo traducen, y esto no sé qué tanto haya afectado como tal a la industria, como tú como director ahora, creo que también tienes una visión crítica sobre todo este fenómeno, y no sé si son nada más esos dos fenómenos, o hay muchos más que están O hay más. revolucionando, tal vez no de la mejor manera la industria del doblaje. Es que son 2 puntos de vista muy distintos. Uno, que tiene que ver con la estrategia de mercadotecnia del producto, que es la parte empresarial. Y la otra, la parte artística, que es la parte, eh, que la van a atender aquellos creadores del proyecto. Si hablamos de, no sé, un director, no sé, Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro tiene esa gran diferencia. Guillermo del Toro es como tú y como yo, que creció desde cero y empezó a hacer. Y nadie involucrado en su familia, pero nunca le dijeron que no, y le permitieron seguir haciendo a pesar de muchas otras cosas que tenía que cumplir en la familia, ¿no? O la estructura que había de educación familiar. Y creaba, 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 creaba y seguía conociendo, conociendo y conociendo al grado que llegó donde está. Y a la fecha es una de las personas que en cine sigue sin utilizar la mayoría de los efectos digitales que te da la tecnología. ¿Por qué? Porque le gusta esa parte orgánica, artística de interpretación. ¿Por qué? Porque es distinto. Te voy a poner un claro ejemplo, Star Wars. Cuando estaba la princesa Leia y la lambe Jabba the Hutt, esa cosa no estaba en el texto, no estaba no estaba en el script. Pero la reacción es inmediata, ¿por qué? Porque Java estaba aquí, porque era un puppet, había 3 monos dentro del puppet, y lo hicieron, y la actriz reaccionó al estímulo de algo real. En cambio, ves las últimas de las creadas ya con todo lo digital, y ves a uno de los Jedis, no me acuerdo cuál, peleando con Yoda, y Yoda haciendo machincuepas, ¿no? Subiendo, saltando. Se ve ridículo. ¿Por qué? Porque el actor, y eso lo sé porque trabajo también con esas personas que crean todos esos proyectos, y
Y entonces el actor que es muy alto, por muy abajo que tenía la espada, estaba peleando aquí abajo, cuando Yoda estaba hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Hacer machincuepas de Yoda. Y se ve falso. La reacción del público no va a ser la misma por el simple hecho de que lo orgánico, la respuesta orgánica, cuando el actor está aquí enfrente, tiene otro tipo de comunicación, y eso es lo que se percibe a través del lente, ¿no? Lo mismo pasa de este lado, hay muchas exigencias. Nosotros no vemos un capítulo completo. Como directores lo estudiamos, sí, pero como actores ves la escena. Y ahora, por la velocidad a la que quieren y las nuevas calidades de audio que quieren todo perfecto, el ingeniero te pone la frase, dila, no entiendes por qué lo dices. Yo soy la sangrona, la que hace perder el tiempo, que le digo, pasa la escena, pásame la escena completa o pásale al actor la escena completa, depende si soy la actriz o el director, pásame la escena completa y si quieres después grabamos frase por frase. Pero a la hora de ver eso, antes grababa, perdón, pero con menos tecnología y quedaba interpretado impresionantemente y con todos juntos, que si uno se equivocaba, se echaba a perder toda la toma, eh, veías toda la escena y la grababas y respirabas con el personaje y entendías los estímulos y subías y bajabas y quedaba bordada la escena y era más difícil ejecutarlo. No te podías equivocar, nadie se podía equivocar. Y ahora que tienes todas las facilidades tecnológicas, lo escupen el texto porque no entienden o no te permiten los mismos ingenieros de audio decir, y el director tampoco, porque la mayoría de ellos solamente dirigen sincronía. Ahora muchos dicen, ¿cómo entras a doblaje? Ah, por recomendación. Ya hay una chavita que hasta en TikTok está, que dicen, no, ¿cómo entrar? Ay, pues entonces tus papás tienen que conocer a alguien para no sé qué, para no sé cuánto. Qué bueno que ella tuvo esa oportunidad, pero dime hasta dónde va a llegar. Claro. Los mismos chavos que hacen sus canales de TikTok o que tienen muchos seguidores, los influencers tienen una capacidad, un equipo armado atrás para crear su imagen, su contenido y su todo. Nosotros no lo tenemos porque estamos o trabajando allá o comentando cosas, haciendo videos chiquitos en TikTok o en donde sea, porque somos uno. Aquí esta carrera es individual, totalmente individual. Entonces, cuando te pones con esos grupos de actores y que a pesar de cualquiera de las condiciones tecnológicas son actores y entienden el personaje, vas a mantener esa calidad artística. Pero si solamente tienes el que vende su imagen y lo ponen por vender la imagen, también es válido, porque llegan, si lo ponen es porque suben el número de audiencia en el público, porque el público no va a ver el proyecto. Algunos, solo algunos. Muchos ahora van a ver al producto. ¿Quién es el producto? No el proyecto audiovisual, sino cada una de esas personas que tienen múltiples seguidores. Y Es una entonces estrategia prácticamente es también, una ¿no? estrategia, pero a la hora de poner a fulanito como fulanito en tal personaje, el personaje ya se perdió. Pero lamentablemente es algo que tampoco conocen las personas de la distribuidora. Antes, como todos eran actores y mantenías la calidad del proyecto, en ese momento podías vender y revender al paso del tiempo. Seguimos viendo los Supersónicos, Don Gato y su pandilla, los Picapiedra, Dragon Ball, Candy Candy, y Candy Candy es de Argentina, se grabó en Argentina, no en México. Entonces, todo tenía esa calidad de interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Y lo puedes seguir vendiendo y revendiendo con el tiempo. Ahora haces un boom del estreno y ya se pierde el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay contenido, no hay fondo, no hay, no hay esa comunicación que logra el proyecto original. O había algunos que estaban hechos promedio, pero llegaban al doblaje en México y por la capacidad de los actores de interpretar y sacar más, compartían más y ayudaban a que subiera el proyecto. Le pasó a Don Gato y su pandilla y a muchos otros proyectos, que fueron un fracaso en donde se crearon, pero en Latinoamérica fueron guau. ¿Por qué? Porque se adaptaron a la cultura y tenía la capacidad histriónica de compartir emociones y momentos.
y parte también de este cambio de la industria, también no todo puede ser negativo. Creo que, actualmente, como actores de doblaje, tienen ya un reconocimiento de un público de fans que los siguen, ¿no? Muchos han tenido este contacto con un personaje que los ha lanzado, y Claro. ahora, pues, hacen ya también una labor, de trabajo, pues, siguiendo a convenciones, cada vez hay más este tipo de foros, personas que lo siguen. En tu caso, ¿fue algo nuevo que fuiste descubriendo? No sé, tal vez los proyectos que te llegan son totalmente desconocidos, porque no podemos abarcar todo el entretenimiento que existe. Claro. Y tú también, bueno, ya te mencionaba, hay un wiki que habla de todo lo que es doblaje, hay una sección especial de Rebeca, allí, y hay todo un desglose de varios de los trabajos que tú has hecho. Eh, También tú tienes contacto con este público. Creo que viene ya acompañando este éxito de la industria del doblaje, el poder también ya darle lugar a la persona, a quien está detrás de esta magia que nos comparte. Claro, pero también, híjole, es que son muchas cosas que se encuentran. Uno, el tiempo. Yo, por ejemplo, hago originales. Entonces, el tiempo de hacer doblaje, pues, es mucho más rápido porque ya está creado el original y prácticamente tienes todo ya digerido, lo ves, lo entiendes y pum, ya lo haces. Hacer originales te requiere mucho más tiempo. Eh, y entonces hay cosas en las que, pues, se enciman los tiempos y no hay posibilidad. Antes hacía más eventos, me invitaban a más por, no sé, les han gustado mucho los personajes como Pandora de Caballeros del Zodiaco, Mandy de Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy, Misa Amane de Death Note, no sé, hay muchos, afortunadamente, pero no conocen a Rebeca, conocen a los personajes. Entonces, mi contacto con los chavos realmente son las redes sociales, TikTok, Instagram, que manejo distintas cosas, ¿no? Y doy clases. Entonces, son momentos distintos y de acuerdo para lo que me llamen, obviamente va enfocado todo, pero mi contacto real con los chavos son las redes sociales que trato de resolverles lo más posible, siendo honesta, pero lamentablemente, volvemos a lo mismo, la imagen de una persona que está en redes, hay 2 opciones. Una, que está compartiendo realmente lo que conoce y es, y no siempre es aceptada, porque no los espectadores no reciben lo que escuchar o ver lo que quieren escuchar o ver. Y la otra, que para todo es bonito, todo te voy a decir que sí, claro, es así como quieres, pero yo siento feo porque los estoy engañando. Entonces, prefiero ser esta versión que es Rebeca, que es la realidad, aunque en redes sociales la mayoría no viven de la realidad, viven de lo que esperan ser o viven de una apariencia. A mí me gusta ser Rebeca todo el tiempo. Entonces, cuando voy a eventos, también soy yo, y me gusta proponer cosas, me gusta compartir con los chavos, pero también hay un tema. Las condiciones en las que vamos a muchos eventos actualmente son muy difíciles, muy, muy difíciles, porque finalmente vas a trabajar. Entonces, muchas veces me ha tocado, lamentablemente, no en todos lados, pero por algunos he dejado de participar en esos eventos en los que: "Oye, ven, claro, te pago un camión o un vuelo", ¿no? Perfecto, pero uno, no te pagan, te prometen las perlas de la Virgen y no te pagan, no tienes ni para comer. 2, yo llego a trabajar porque sigo trabajando, me llevo mi computadora y estoy estudiando el capítulo que tengo que dirigir regresando y haciendo el cast y enviando cosas y ta, 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 ta. A veces tengo compañeros que no les han dado ni hotel. Llegas y te das cuenta que el evento es una farsa, que no existió. Igual te pagaron tu boleto de ida, pero no el de regreso, pero para que enviaras un video diciendo que vas a asistir o al revés. Oye, esto, lo otro, no sé qué, mandas un video del que vas a asistir y para que digas que vas a asistir y así obviamente le cobran a muchos chavos, porque es un negocio, esos eventos son un negocio. Y llegas, todos los chavos que tenían stand y demás pagaron y llegan y no hay nada. Pagaron su boleto de avión o de camión, pagaron un hospedaje, porque ellos invierten, eso es su negocio finalmente, vender en un lugar en donde se juntan todos estos chavos fans,
A los chavos les cobran, no sé, un pase VIP, un pase no sé qué, un pase no sé cuánto por adelantado. A mí ya no me vuelven a buscar para darme siquiera el boleto de avión e ir o algo por el estilo. No, entonces se han vuelto hay en ese grupo también hay empresarios reales, bien organizados y que cumplen, y hay otros que son un fraude. ¿Por qué? Porque hay muchos tamaños y no hay una regulación sobre esto. Entonces, yo trato de ir a solamente con ciertas personas que ya conozco, que cumplen con ciertos requerimientos, que cumplen un contrato, ¿no? Para estar protegidos, porque si bien es una nueva forma de tener acceso con los chavos, también se vuelve un riesgo para nosotros. Y tu visión como directora ahora de doblaje, Rebeca, en diversos proyectos, seguramente te hace tener una visión muy amplia. Pero tú has vivido muchas de estas cosas como las que ya nos comentabas. Avisoras también algunas circunstancias complejas que se puedan dar en la industria. Algunas personas incluso en tu TikTok te han consultado acerca de tu opinión sobre la inteligencia artificial, qué tanto puede llegar a impactar esta industria. En tu visión, eh, ¿qué ves? ¿Cómo tú calibras estas posibilidades? Porque ya hablábamos hace un momento de que como negocio se busca Claro, reducir al máximo costos. Y si claro. esta inteligencia me va a ayudar todavía a hacer mucho más barato mi trabajo, seguramente va a ser una opción que no van a dudar en tomar. Ya se vivió en Hollywood por con el sindicato de actores hace algunos meses. Claro. Eh, ¿Cuál es tu visión? Y creo que la postura tuya es muy clara. Seguir transmitiendo esa emoción que sin duda la inteligencia artificial probablemente nunca llegue a alcanzar. Mira, número uno, creo que está mal aplicado, no porque sea experta, sino porque lo he vivido y porque pues mi hermano es ingeniero cibernético y trabaja en esas cosas. Em, Está mal aplicado el término inteligencia artificial, porque no es una inteligencia, es un software que acumula datos, requiere al humano para acumular datos y después reusarlos. La tecnología avanza mucho más rápida que cualquier regulación, que cualquier normatividad. Em, si bien los empresarios tienen, claro, buscan bajar sus costos, utilizar la tecnología en su beneficio y pagar menos sueldos, ¿no? No pueden echarse encima una economía global. ¿Por qué? Porque no habría quien los consumiera, así de fácil, ¿no? Pero, em, es un modelo de negocio que va cambiando paso a paso. Pasó con la revolución industrial, ¿sabes? Pero, no podemos frenar a la tecnología. Nosotros mismos la hemos impulsado. No podemos frenarla, pero sí tenemos que estar capacitados, tenemos que estar preparados para adaptarnos a las nuevas condiciones. Y dentro de esa adaptación se requiere una regulación, porque se está haciendo un mal uso de lo que ya existe. Antes no existía, no había necesidad de ello, pero no solamente con los de la voz, que es más difícil de comprobar su mal uso, su plagio, su explotación, ¿no? Con los que están en imagen ya pasó. Muchos han demandado porque han utilizado su imagen para crear cosas falsas. Hasta su voz clonan. Esas cosas no eran necesarias antes porque no existía esa capacidad tecnológica. Ahora sí la hay. Entonces, ¿qué buscamos? Una regulación. Yo ya probé nuevas tecnologías y es una tecnología maravillosa que requiere actores de verdad para que no hagas uno, sino varios personajes en un mismo proyecto, porque no vendes tu voz, vendes tu interpretación, pero vamos a estar escuchando al actor de pantalla. Entonces, requiere a los actores de voz de antes, con el dominio de la técnica del doblaje, y les vamos a facilitar que en un solo proyecto no tengas un personaje, tengas varios. Entonces, tu traslado a tal lugar no va a valer 150 pesos o 190 pesos, como vale actualmente, sino que va a valer muchísimo más, porque no va a ser un personaje, vas a ser varios, ¿no? Entonces, pues ya también estás optimizando y estás adecuando nuevas cosas, pero no vas a escuchar a esa persona.
vas a escuchar la voz del actor original. Yo hice la prueba hace como 4 años y se me hizo maravilloso, pero hay quienes están mal usando todo eso de otra forma para que lo que ya está en redes lo toman y recrean las cosas, pero sin la autorización del dueño de esa voz, de esa interpretación, de ese tla, tla, tla. Ha pasado con los cantantes. Ahorita que lo que sucedió con que Bad Bunny, lo que sucedió con Ajá. Luis Miguel, ahorita dicen: "Es que yo lo creé", hay el chileno que creó lo de Bad Bunny, o argentino, no sé de dónde, eh, "es que no hay una ley que me impida, yo soy el creador". No, tú no eres el creador, la plataforma, el software es el creador. Tú lo que hiciste única y exclusivamente fue armar y estás utilizando los nombres y la imagen de, que si bien ellos lo odian, ¿por qué? Porque lo hicieron sin su permiso, también tienen un punto en el que puede ser opción de mercadotecnia, puede funcionar. Entonces, si tú usas mi imagen, mi voz, mi esto, tú no tienes los derechos de eso, son míos. Y entonces ellos cobran todo, obviamente. ¿Por qué? Porque en este caso, ahí sí podríamos decir que cayó en una ilegalidad por haber utilizado algo que ya conocemos que es propio de ellos, pero el resto del mundo no tenemos eso. Yo me dedico a esto. Yo, Rebeca, me dedico a esto. Entonces, mi zona profesional sí está en riesgo, si no me lo si utilizan mi voz, mi interpretación para alimentar eso y hacer cosas aparte, porque no me pidieron permiso, ni está controlado el uso de mis características personales, de mis características únicas e individuales como ser humano para alimentar algo. No está hecho, pues, ¿no? Pero sí, yo acepto hacer esto, esto y esto y esto, y hay una regulación que controle la norma, o la ley de perfecto. Pero ustedes, espectadores que están ahí atrás, bla, 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 pero tienen una característica única y se ponen a hacer redes sociales y la jalan y crean un personaje con sus características, si tuvieron la oportunidad de por eso valer mediáticamente, ya se los robaron y ustedes no pueden demandar nada. No se han dado cuenta, pero son cosas que a nosotros, por ser personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos y están mal utilizando o cayendo están cayendo en un mal uso. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Entonces tenemos que adaptarnos a ello, que haya una regulación. Hay países que dijeron, ahorita eso no se va a utilizar hasta que haya una normatividad. Maravilloso. Y no se dan cuenta que el arte es una capacidad y una comunicación única del ser humano. Los humanos sí somos capaces de crear, de transmitir emociones, sentimientos. Volvemos la palabra. Y no solo la palabra, vamos a ver los mimos, los bailarines, los mismos pintores, los fotógrafos, sin hablar, te están transmitiendo algo. Un músico, te transmiten algo. Pero no están hablando. Nosotros, nuestra herramienta de arte se llama la voz, pero yo te puedo decir, yo no valgo por decir un sí, valgo por decir un sí. ¡Sí! Sí. Ah, sí, es sí, pero dice muchísimas otras cosas más que las 2 letras que estoy utilizando, ¿no? Y precisamente en esos esfuerzos, Rebeca, tú tienes, vamos a dejar todos los links de redes sociales, de tu página web, porque también en ese esfuerzo de ir impulsando esta visión del doblaje, has creado un circuito que se llama Circuito Masterclass de Voz. Es un curso donde se pueden Ajá. formar. Creo que este tema, te decía, siempre es muy atractivo y creo que tú misma lo has dicho, cualquier persona que tienes esta voz puede transmitir y Claro. puede educarse en este camino. Pero hay Hay que saber hacerlo, hay que educarlo, entenderlo. Y en ese aspecto, en tu página tienes esta propuesta para que se pueda llevar. Me parece que es en línea, no necesariamente tiene que estar
en la Ciudad de México, así que No. quienes estén interesados puedan acercarse. Además de que por tu misma labor de directora estás vinculada con en muchos escenarios internacionales incluso, y quienes quieran ingresar, eh, para ir perfilando también un poco el término de nuestra entrevista, Rebeca, en esta opción de educación, ¿qué encuentran en el circuito Masterclass de voz y qué recomendaciones les darías a todas las personas que en este momento nos escuchan y quisieran integrarse a esta industria? Mira, muy fácil. El CMS de voz se creó, de hecho, en la pandemia, cuando me di cuenta de lo cambiadas que tenían sus opiniones y la realidad de lo que vivimos nosotros en esta industria. Empecé dando clases gratuitas para que entendieran lo que es la voz. Después me pidieron más y más y más, hasta que llegó un momento en el que dije: "A ver, momento, muchachos, por cómo fui educada, creo que si vamos a crear algo, académico, es mejor dicho, algo que les deje crecimiento personal, vamos a crearlo de forma académica, de forma ordenada, y no lo tienen que aprender de una persona, lo tienen que aprender de varias personas para que ustedes mismos creen su concepto y lo hagan válido y ustedes propongan como los seres individuales que son. Em, Estoy acompañada por seres maravillosos que a lo largo de mi carrera, y algo que siempre he hecho, yo me voy al top, yo me voy a lo más importante. ¿Por qué? Porque sé que el esfuerzo que hago de aquí a acá es el mismo que hago de aquí a acá, ¿no? Entonces, si me equivoco de aquí a acá, pues claro, me quedo acá. Por mucho que logre, voy a llegar acá. Pero si conozco de aquí a acá, el mismo esfuerzo me va a hacer llegar muchísimo más arriba, muchísimo. Lo que les decía, voy a aprender del más difícil para que todo lo demás sea más fácil, ¿no? Y así ha sido. Y entonces tengo compañeros maravillosos como un León Pablo, que es experto en voz, pueden verlo, ha dado clases en todos lados, en las escuelas más importantes de actuación y de voz, está en el CEU Voz, está en el CEA, ha estado en Casa Azul de Argos, ha estado también en el CEFAC de TV Azteca, es, aparte es comunicólogo, es actor y es especialista en voz. Y es de los pocos que tienen esos documentos. Em, y también lo ven en teatro, en cine, en televisión. Genaro Vázquez, que es la voz de Tuxedo Mask, que ahora le llaman el viejo sabroso, del número 18, de muchos personajes icónicos, eh, ay, ¿cómo se? De Rafiki en El Rey León, también, y fue de los primeros que me abrieron la puerta para ser parte de su equipo, y así empecé a trabajar en Cartoon Network, por ejemplo, y aprendí mucho. Ahora, desde Canadá, él desde hace más de 20 años se fue a Canadá y desde entonces él trabaja remoto. Y con la pandemia se han abierto las puertas para trabajar remoto. Y muchas personas que trabajaban presencial no saben trabajar remoto. Entonces, si yo les explico lo más difícil que es trabajar remoto y lo logras, cuando vas a trabajar presencial es muchísimo más fácil. También tenemos maestros como Rosa Vázquez, como Sara Juárez, que también su esposo ha estado con nosotros, hay nomás un nominado a los Arieles. Em, Ellas han trabajado, no trabajan todos nuestros maestros, no solamente trabajamos en México, sino en todo el mundo, y eso nos ayuda a entender distintas formas de trabajo e integrarlas en las distintas especialidades de la actuación, y con voz. Andrea Coto, madre de las voces de Thor, de Batman, de Charlie Sheen y demás, ella también está con nosotros. Yo aprendí muchísimo de ella y esa vieja escuela que nos enseña esa disciplina y solamente actuar. Lo demás ya lo debes traer dentro. Chavos nuevos como Ernesto Medrano, que es un beatboxer increíble, pero que empezó en doblaje y ha mantenido esa parte artística. Y lo hemos logrado muy bien a nivel online. Se han inscrito personas muy importantes, los hijos de personas muy reconocidas de aquí, de allá, nos han recomendado porque han visto la diferencia. Y lo que les digo, no importa si te dedicas a esto o no. Muchos entran porque quieren hacer doblaje, pero cuando conocen la cantidad de especialidades en la industria, se dan cuenta que igual este no era el camino, les gusta y lo intentan y lo hacen, pero se les abren muchas puertas por acá que les dan mejor proyección, mejor capacidad profesional, mejor dicho, mejor alcance profesional y,
Y algo que tenemos que no todos los lugares dan, es que les enseñamos desde cero. Les enseñamos a educar la voz y ya que la tienen y van en orden las materias. Van en orden, ¿por qué? Porque una complementa a la otra y les va exigiendo de la otra. La primera parte es educar tu voz y la segunda mitad es la práctica de doblaje, pero en el inter les damos conversatorios de distintas especialidades de la voz bajo el entendido de que si tienes la base, cuando conoces las condiciones, los requerimientos y las exigencias de las otras especialidades, ya vas a saber adaptarte a ellas. Les damos doblaje musical, les damos videojuegos, eso se los doy yo. Beto Castillo ha tenido la amabilidad y, y- y bueno, es lindísimo diciendo que para él soy la mejor directora de videojuegos, pero es por eso, porque entiendo al creativo, entiendo al creador, integro lo que se requiere y hemos logrado cosas muy padres en los videojuegos, todos los de Spider-Man, Miles Morales y los Ujú. cast de los varios videojuegos también, justo por eso, porque no es llegar y hablar, es entender por qué lo digo y obviamente entender qué es lo que quiere el consumidor para darles justamente eso que requieren de forma artística, lograr ese código. Muchos actores de doblaje no pueden hacer videojuegos. ¿Por qué? Porque aquí hablan sincronizado. No saben de actuación, no saben imaginar, no entienden qué se requiere y las condiciones de este lado en videojuegos son mucho más exigentes y nosotros se los damos dentro de Este los conversatorios. Este puede ser un buen comienzo para quienes estén interesados en adentrarse a esta industria. Y bueno, y al final de cuentas, si después de estos cursos ellos no ese es un perfil que ellos buscaban, creo que todo este entrenamiento de voz sin duda les va a abrir oportunidades en diferentes escenarios, ¿no? Tal vez si son Cañón, docentes, si se dedican a las ventas, incluso en uno de tus videos dices, hasta como en las labores más sencillas, nosotros claro. podemos transmitir. Y qué mejor tenerlo con todo este aprendizaje previo. Es que no sabes, han dejado el curso muchos chavos que están a la mitad, ya estamos en la parte de doblaje, y que se dedicaban a las ventas. ¿Por qué? Porque lograron hasta ascensos por el simple hecho de que, obviamente, lograron una empatía, una mejor comunicación y lograron ventas y ventas y ventas, y obviamente esto no te va a dar, no el logro económico que vas a obtener aquí, no lo vas a lograr de este lado, quizá nunca, porque es una vuelvo, es una industria que vive atrás de un micrófono, que no vive a la luz del público. No vas a tener un aplauso en el momento, no vas a tener un reconocimiento. Si algo en el camino se salió de control en el área de producción, en el área de dirección, en el área de lo que sea, tú eres el que se escucha, ¿no? No van a decir: "Ay, qué mala dirección". No, dicen: "Ay, qué mal le quedó a fulanito". ¿Por qué es tu voz la que se escucha? Tu interpretación. Entonces, el chiste de esto es que si te gusta, conócelo, vívelo, ve hasta dónde quieres alcanzarlo, pero vete dando cuenta tú como ser humano hasta dónde quieres llegar y por dónde quieres ir, porque las condiciones de trabajo de este lado, no tenemos un sueldo, no tenemos jubilaciones, no tenemos servicio médico, no tenemos, o sea, no tenemos nada, somos profesionistas independientes y ha sucedido, muchas empresas creadas, ¿a cuántos les dejaron de pagar? Prácticamente a todos, hasta sus ingenieros, que, pues, normalmente son los que están ahí todos los días, ¿no? No pagan. Ellos sí les cobran a sus clientes, pero a nosotros no nos llega. Y no hay una regulación estandarizada como antes, ¿no? Eh, entonces, cada vez estamos más desprotegidos. Y como la parte fan es muy importante y es muy, ¿cómo decirlo? Te llega a cegar, quieren participar y muchas empresas han abusado de esas personas, capacitados o no capacitados. Esas personas han abusado y han hecho hasta que las personas lleguen y paguen por estar en un proyecto. Eso es un abuso, que si no estás perfectamente informado, con personas que estén dentro del medio, que te comparta lo que sucede, pues van a abusar de ti, se van a aprovechar de tu inocencia, de tus ganas de estar, y todos comenzamos desde cero. A mí eso de que tienes que ser amigo o pariente, para mí, perdón que lo diga, pero eso es el pretexto más grande para compartir su frustración, su falta de capacidad, su flojera, su falta de talento o lo que sea, falta de algo.
¿Por qué? Porque yo llegué desde cero y desde un panorama, desde una perspectiva completamente opuesta a lo que ya existía en la industria, y sigo aquí y vivo de esto, pero no me dedico solamente a una especialidad, abarco varias. Muchos compañeros que solamente se dedican a esto, lamentablemente, eh, pues ya no tienen el alcance económico para pagar una renta, su renta del celular, lo que sea. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado mucho. Entonces, ahora cada vez necesitas estar más preparado para tener estos alcances. Y con el nuevo desarrollo de la tecnología, sí se los he dicho, si no tienes las bases de la voz bien puestas, no vas a subsistir, porque además necesitamos otras habilidades de relaciones públicas, de capacidad de contacto con redes, muchas cosas que una persona sola difícilmente puede hacer. Hay personalidades, por supuesto, que lo pueden hacer, y tienes que correr con la suerte de tener un personaje muy exitoso, porque no eres tú, es el personaje. El popular es el personaje, y si no tienes la suerte de tener un personaje tan popular, no eres conocido. Hay muchísimas personas dentro del doblaje que son extraordinarios intérpretes, extraordinarios actores que nunca les va a faltar trabajo, pero no son populares. Entonces, tienes que ver de qué lado estás y si corres con la suerte, aprovecharla o saber aprovecharla. Y si no, pues sigue siendo tú y sigue avanzando, sigue creciendo como ser humano, como la persona que eres. Pues increíble, Rebeca, lo que no se ve de esta industria y que pudimos platicar contigo. Sé que tienes algunas actividades pendientes y quisiera, antes de cerrar la entrevista, agradeciéndote nuevamente la oportunidad de platicar contigo, algún mensaje final. No sé si dejamos de tocar algún tema importante, algo que quisieras compartir con la audiencia, que por ahí nos hayamos saltado, puede ser en este momento. Pues mira, no, creo que no nos hemos saltado nada, pero, pero creo que algo sí les tiene que quedar muy claro. Que no pueden dejarse guiar por la experiencia de otros o por los juicios de otros. Yo creo que cada quien tiene una experiencia distinta. Pueden hablarte mal de una persona y tú no tienes por qué hablar mal de esa persona, como ejemplo, porque quizás si tú tienes ese acercamiento con esa persona, contigo es maravilloso, ¿no? Creo que cada quien habla desde su perspectiva, desde el lugar que ocupa. Entonces, que estén claros que todo lo que vean en redes hay que ver de quién viene. Que sean la voz de un personaje no significa que sea lo mejor del mundo. Tienen que conocer a la persona también, porque no es el personaje. Igual el personaje no les gusta, pero la persona es extremadamente valiosa, ¿no? Entonces, em, que cuando tengan un sueño, no se dejen guiar por lo que ven o escuchan en redes. Busquen, infórmense, conozcan y obviamente si tienes un sueño, el único que puede detener eso eres tú. Entonces, todos los sueños son alcanzables siempre y cuando tú decidas caminar por ese caminito que va hacia ese lugar. Y de repente se abren otras puertas, pues no importa, tómalas, aprovéchalas. Quizá era ese tu camino, pero tú ya estás conociendo lo que te llenaba, ¿no? Muchas Es gracias, prepararse. Rebeca. Muchas gracias, gracias. Yo espero que después de esta entrevista y conociéndote a ti, Rebeca, más personas también cuando escuchen, cuando vean sus series favoritas, sus programas de televisión, películas, pues conozcan quién está detrás de ellos, que hay una oportunidad para todos nosotros si estamos dispuestos, ya nos comentaba Rebeca, a conocer el contexto, qué es lo que podemos Claro. encontrar en esta industria. Y pues al público de Visión Inteligente de Negocios, agradecerles la preferencia. Espero que este capítulo lo hayan disfrutado mucho. Estamos ya en el cuarto de la 10ª temporada y próximamente seguiremos llevando para ustedes más entrevistas como esta que yo disfruté mucho. Rebeca, gracias de nuevo por tu tiempo y espero pues seguir en contacto contigo en un futuro. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por todo.